que este fue el último verso que hicimos el otro día, que a mí me parece realmente maravilloso. Yo estaba intentando pensar cuál era la figura retórica que utiliza acá Ovidio, pero me acuerdo que este era el nombre de una figura retórica. Habría que ir al tratado de Lausberg, que es en 3 tomos editado por Gredo, en el que es un verdadero compendio de las figuras retóricas, ¿no? Para ver cuál es esa figura, que yo me acuerdo que después en el Renacimiento, cuando estudiaba con la doctora Cortázar, reaparece, por ejemplo, la reutiliza, bueno, un tipo como Garcilaso, que es además alguien sumamente curtido en este tipo de batallas con la retórica. ¿Qué es lo que estamos acá? Fíjense que Ovidio lo que hizo fue trabajar con cada uno de estos elementos que nosotros ya lo hemos mencionado, del pontus iaer, ¿no? que la propia Fandam dice que esto es propio de lo homérico, y como ustedes pueden ver, los recoge en este verso, ¿no es cierto? Hay un nombre para esta figura retórica, pero bueno. Y como ustedes pueden ver, que esto también lo dijimos el otro día, yo destaqué ese ut y luego, bueno, también relacionamos la presencia de ese adverbio sic, que eso nos da la pauta, que, bueno, algunos hablan de que es una comparativa, otros que es modal, de tal manera, así, ¿no? Por eso me acuerdo que mi profesor Schroeder resumía esto hablando de las comparativas modales, ¿no? Porque a veces es medio difícil poder determinar los límites de lo que es comparativa y de lo que es modal, ¿no? Espero poder llegar, porque estoy con broncoespasmo, así que en cualquier momento van a ver que le entro a dar al pap. Bueno, ven que yo puse de la manera en que estaba allí y cómo estaba allí, es decir, 2 posibilidades de traducción de esto, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, yo lo que hice también fue destacar, ¿no?, la repitencia de estos erat, que los coloca evidentemente en el mismo lugar, Y además, como ya veníamos señalando en la clase anterior, la presencia de estos elementos negativos, que como ustedes pueden ver, trabaja de distinta forma estos elementos negativos. En algunos casos, a través del adverbio non en sus distintas reproducciones, en conjunciones, en pronombres, como había aparecido, bueno, y acá lo vamos a ver en nulli, pero acá aparece en este prefijo, también lo habíamos visto en la preposición de, des, y acá también observen ustedes el trabajo que va a hacer con respecto a in, ¿no? La tierra no solamente era inestable, sino que también el agua, la onda, metonímicamente o quizás por medio de una sinécdoque, es no navegable, ¿no? Es decir, observen ustedes este hexámetro que tiene una simetría perfecta, ¿no es cierto? Y podríamos seguir jugando, ¿no es cierto?, como en este caso la presencia de las nasales frente en la otra parte del hexámetro, la presencia de las laterales, ¿no es cierto? Stabilis de luz. Vuelve a repetir bili, por supuesto, y la presencia de esas 3 nasales juntas. Así era inestable la tierra,
no navegable la onda. Yo hice una traducción súper literal, ¿no? Intentando mantener el lugar en que ocupan cada uno de estos elementos, ¿sí? Traduzcan también, si quieren, el agua, ¿no? Por supuesto que es muy simple. Desde el punto de vista sintáctico, no hay mucho para decir, ¿no? Tenemos un adverbio que es un circunstancial de modo, un núcleo verbal, dos palabras que pueden estar funcionando como predicativos y dos sustantivos como sujeto, ¿no es cierto? Y ahora pone, fíjense ustedes, el tercero de estos elementos. Y yo el juego que hice, para que ustedes vean, es cómo era el orden de las vocales EA, es EA, y en AER es AE. No nos olvidemos que esto tiene un efecto cuando se hace una performance, ¿no es cierto? Son efectos profundamente performativos, pero no nos olvidemos que había declamación pública de este tipo de cosas, ¿eh? Por ahí no es una declamación pública a la manera que se puede vislumbrar en el avance de la época imperial, ¿no? Donde pienso en una figura como Estacio, sobre todo Estacio proveniente del sur de Italia, que está acostumbrado a este tipo de, sobre todo de certámenes. Se hacían certámenes. Pero pensemos que esto posiblemente se leyera, no digo en un público avasallante, pero sí, digamos, para el conjunto de los amigos o por ahí, para algunas personas prominentes, ¿no es cierto? Eso, justo te lo quería preguntar, con todo lo performativo, es si esto se expandía de manera privada o había algún tipo de espectáculo o tertulia más o menos pública. Yo creo que tertulia más o menos pública sí había. Sí, sí, sí. Un Ateneo. Sí, sí, sí. A mí no me cabe duda, sobre todo esto. O sea, algo más reducido que el teatro. Algo más reducido, suponete, en círculos. Sí, sí, sí. Sí, podemos hablar de círculos. Círculos que son literarios-políticos o políticos-literarios, ¿no? Sí, sí. Claro, vos fíjate que el hecho de que haya un personaje, nombro a Signio Polión, sobre todo teniendo en cuenta lo que ustedes tienen que ir preparando para el parcial, ¿no es cierto? Como una figura como la de Signio Polión, pues otro varo, que aparece particularmente en la égloga sexta, pero Polión aparece en la cuarta, aparece en la tercera. Ellos eran los que lideraban estos círculos. Eran tipos de enorme presencia política, pero que al mismo tiempo tenían devaneos literarios. Eso ponerle la firma. Y no nos olvidemos de aquello que es súper conocido, que casi forma parte del anecdotario, de que está Virgilio leyendo el canto sexto de la Eneida ante la familia imperial. Y que cuando ahí está la hermana de Octavio, menciona a su hijo Marcelo, que estaba en el círculo de los elegidos para suceder a su tío, teniendo en cuenta que él no tenía hijos varones, y él ya estaba muerto. Y entonces ella cuando escucha, Octavia, cuando escucha el nombre de su hijo, se desmaya, ¿no es cierto? Digamos que hay una lectura cuasi pública, digamos. Así que por eso yo hablo de estos efectos, de cómo sonaría, ¿no? Ahora, no preguntemos si la canción que nosotros hacemos es la que se hacía, ¿eh? Eso para mí es una reconstrucción que no sé hasta qué punto, cuán válida será, desde cuándo podemos considerar la existencia de esto. Hay, por supuesto, artes métricas. El propio Servio tiene una arte métrica, pero hay otros, muchísimos. Aristide Frutiliano, qué sé yo.
Pero esto que nosotros hacemos así de larga breve, esto ya no se está haciendo en algunos lugares. No sé, hay cosas que hace Luque Moreno, que es uno de los grandes metricistas, que no tiene nada. Yo la verdad que no entiendo cuál es su método, ¿viste? Pero, claro, habría que ver qué pasaba. Ya un tipo como Agustín, piensen ustedes, Agustín, siglo IV, entre el cuarto y el quinto, ya no tenían que marcarle con el pie. ¿Qué se hacía? No lo sabemos. Oh, sí, y nosotros lo heredamos. Bueno, muy bien. Esto que nosotros vemos acá está el tercer elemento, ¿no es cierto? Habló de la tierra, habló de la onda marina, ahora habla del aire, que también dice, podemos presuponer la presencia del verbo ser, o directamente, bueno, sí, podemos considerarlo. Ahora voy a ver cómo es que yo lo traduje. Lo que sí resulta interesante es lo que dice, ¿no es cierto?, acerca del aire, que es carente de luz. Y acá yo les marqué la E como también un elemento de carácter negativo. Por supuesto que este participio es un participio que va acompañado, como ustedes pueden ver, de un genitivo, ¿no es cierto? Acá yo he puesto, ven, participio del verbo egio, eges, egere, egui. Es intransitivo, se construye con un genitivo partitivo raro entre los autores posaugústeos, o bien con ablativo de carencia, y quizás esto no antes de Cicerón. Bueno, esa cuestión de la carencia que se puede expresar a través del ablativo y a través del genitivo, ¿no? Carente de luz, directamente. Y se considera ese genitivo como un genitivo partitivo, ¿sí? Bueno. El aire carente de luz. Yo puse así, pueden poner el aire estaba carente de luz o era carente de luz, ¿no? Bueno, su forma, un nuevo sujeto tras ese punto y coma, ¿no es cierto? No permanecía, nosotros tenemos que decir en castellano, para ninguno. El verbo manio es un verbo intransitivo, y allí aparece lo que yo les decía antes, ¿no? Las distintas formas con que el poeta establece estas distintas formas de carencia que se da en este caos inicial, ¿no es cierto? No nos olvidemos el dativo nulli, ojo, que es característico de una declinación pronominal, ¿no es cierto? Bueno. No permanecía en ninguno o para ninguno, ¿no? Una pregunta. Sí. El no permanecía, sacar del nulli. Exactamente. En castellano tenés que poner la doble negación. Claro, porque decir para permanecía. Permanecía para ninguno, no existe eso. En castellano nosotros tenemos que utilizar la doble negación. En latín la doble negación es afirmación. Eso no se lo olvide. Bueno, acá bien les pongo el enunciado del verbo manio, que es, en primer lugar, es intransitivo, también podría tener alguna forma transitiva. Bueno. Acá sí hay algunas cositas un poquitito más difíciles, pero tampoco es demasiado en este verso obstabatque, perdón. Yo lo separé porque hago un comentario sobre este verbo obsto, sobre todo lo que hace a su régimen. Y nuevamente les marco este elemento confrontativo, yo les diría, que está representado a través de la preposición ob. Por supuesto que este es un compuesto de ob más esto, ¿no es cierto?
el sujeto es agrio. Y como ustedes pueden ver acá, tenemos un maravilloso políptoton, una figura etimológica, y una cosa se oponía a las otras. Claro, fíjense que lo que está haciendo el poeta es representar un estadio previo a la separación de los elementos. Bueno, por supuesto que a partir de esta conjunción quia, ustedes saben que comienza una causal a través de la cual, ¿no es cierto?, pretende explicar, amplifica lo que dice en la primera parte del examen. Y acá me parece magnífica, ¿no?, el trabajo que va a hacer a lo largo de esta causal, ¿no? Dice, porque en un único cuerpo, ya no hay más que decir qué pasa con esta posición anastrófica que presenta el sustantivo corpore, ¿no? En un único cuerpo, pugnaban, a mí me parece muy interesante, ¿no? El verbo pugno es un verbo que presupone esa oposición que de alguna manera ya está dicha a través del verbo anterior. Que, como ustedes pueden ver, bueno, obstaban, pugnaban, ¿qué cosas? Lo frío, o se contraponían, se oponían, bueno, ya habíamos puesto se oponía, luchaban. Las cosas frías con las cosas cálidas o las cosas calientes. Por supuesto, observen ustedes el trabajo con las vocales, ¿no? La I, la A, acá tendría que haber puesto la A también. Pero el juego que hace, poniendo primero los neutros, bueno, son todos neutros, perdón, poniendo los nominativos en un orden que se contrapone, como ustedes pueden ver, con los ablativos. O podríamos considerar que son dativos. Observen ustedes las terminaciones, la A de frígida, la A de mentia frente a las terminaciones is, de calidis y psiquis. Entonces, esta es la explicación clarísima, como ustedes pueden ver, esa amplificatio a través de la proposición causal. Una cosa se oponía a las otras. ¿Qué es lo que se oponía? Lo frío a lo caliente, lo húmedo a lo seco. Y continúa, miren, ¿ven? En este siguiente verso, en el verso 20. Las cosas blandas, de nuevo, fíjense las ubicaciones, ¿no es cierto? Frígida, mentia, mollia, aventia. Y a entia. ¿Lo ven? Is. Calidis, psiquis, duris. Y el juego etimológico, de figura etimológica de políptoton, que tenemos en el verso 20, donde advertimos pondere con pondus. Y el nuevo elemento contractivo, que ya ha aparecido, a través de la preposición sine. ¿Sí? Ahí usa molia. Molia. Duris. Podría haber puesto molia duris, ¿no? Sí, pero vos fíjate que por ahí le faltaba una sílaba, ¿no? Por supuesto. Y vos fíjate el juego que hace en cum frente a sine, que es una antítesis. Con frente a sine, ¿no? Acá yo les pongo algunas cositas
bueno, el verbo obsto, compuesto de esto, es intransitivo, rige caso dativo, como complemento de verbos, qué sé yo. No es otro el nombre que da Ernaux, por ejemplo. Habla de dativos, complemento para verbos transitivos e intransitivos. No podemos, para mí no es una especie de dativo de interés, sino que es simplemente un complemento. Bueno, el verbo pugno, atenti con esto, por eso yo les decía, puede regir un dativo de relación, ojo con esto, que es lo que nosotros vemos acá, sobre todo, por eso es que yo lo intenté traducir, no es decir con lo caliente, ¿no? Que uno podría pensar eso, sino que se contraponía a dativo de relación, que es un poco lo que yo encontré. Principalmente en la poesía de época imperial. Es cierto que estamos en el límite, ¿no es cierto? En el caso de Ovidio todavía no tenemos, pues habría que ver si podemos hablar de imperio, ¿no? En general se espera hasta Nerón para comenzar a hablar de lo imperial, porque desde el punto de vista político y desde el punto de vista religioso se producen ciertas transformaciones que nos llevan a eso. Pero bueno, podría llegar a ser. Y también ese verbo pugno, que es la variante que nos pone Ovidio, es la que encontramos en el verso 20. Cum más ablativo. Las cosas blandas se contraponen con las duras. Por eso uno podría pensar también que lo otro es un ablativo, ¿no? Desde el punto de vista morfológico no tenemos cómo dividirlo en el verso anterior. Y acá, bueno, tenemos un circunstancial también de modo, sine pondere. Cum duris también podemos considerar un circunstancial de modo, obviamente. Y acá lo interesante, que no hemos dicho nada, es cómo yo he traducido tanto umentia como aventia. Es decir, yo lo traduje teniendo en cuenta el carácter participial, claro, exactamente, que tiene umentia y aventia, considerándolos, ¿no es cierto?, como nominativos neutros plurales del participio presente activo, que por supuesto puede funcionar como un sustantivo, sobre todo teniendo en cuenta que tratándose de un neutro plural, perfectamente lo podemos considerar sustantivado. Entonces, por eso yo hablo acá de este verbo húmeo, que fíjense ustedes que no tiene, simplemente tiene las formas de infectum, no tiene perfectum, es intransitivo, y después sí, el verbo habeo, que nosotros ya lo conocemos, y por lo tanto, entonces, las cosas, lo que estaba húmedo a las cosas secas, ¿no? Igualmente ese psiquis está directamente relacionado con pugnaban. Pero este pondus que yo tengo acá, evidentemente es el objeto directo de aventia. ¿Estamos de acuerdo? Ya que el verbo habeo es un verbo transitivo, estamos ante un participio presente activo, ese pondus, que es un sustantivo neutro, podemos perfectamente considerarlo como el objeto directo. Acá yo creo que además por la posición que tiene aventia, podemos hablar de una suerte de apocoinú. ¿Qué significa esto? Que
Aventia funciona tanto para Cinepóntere como para Pondus, con lo cual profundiza aún más el políptoton, ¿no es cierto? Por eso es que yo en la traducción pongo las que tenían peso, las sin peso. O las que no tenían peso. Claro. Por un lado las que no tenían peso, por otro lado las que tenían peso. Exactamente. Bueno, como ustedes pueden ver, está trabajado desde un punto de vista simétrico por donde ustedes lo vean, ¿no es cierto? Y a través de los adjetivos sustantivados, bueno, pone lo frío, lo caliente, lo húmedo, lo seco, lo blando, lo duro, lo que tiene peso, lo que no tiene peso, trabajando evidentemente con antítesis, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Vamos a hacer la métrica de todo esto, a ver con qué nos encontramos. Desde el 15, 5 tenemos que hacer. A ver. Se van a encontrar con cosas increíbles, ¿eh? ¿Cuál de ellos andará? No, yo tengo también, pero pruebo a ver estos que me dan, ¿viste? Si no, no tengo. Cuidado, ¿eh? No hay resolución ahí. Mirá, sí, esto sí. Pero ojo, ¿eh? No se olviden qué pasa con la tercera persona del singular. Claro, miren, claro, acá, ¿eh? Este es breve, y acá recién es magnífico. Utqueratet, te. Utqueratet, te. Es impresionante, ¿eh? Te. Y después el otro juego, ¿no es cierto? Utqueratet. Telus. Ilic. Et pontus Et et aer. Pontus et aer. Miren lo que es esto. Utqueratet. Evidentemente, tengo acá, ¿no? Una posible triemímera. Utqueratet. Telus, podría ver acá. Acá se cierra el pie. Podría ver acá. Podría tener una triple cesura, ¿no? Utqueratet, telus ilic, et pontus et aer. Una pregunta. Sí, El et naturalmente es breve. et es breve, Y ahí es largo porque está trabado. porque está trabado. Acá está trabado. Ahí no hay ninguna. Acá está trabado. Y acá está trabado. Sí. Utqueratet, telus ilic, et pontus et aer. No se olviden de aer, ¿no es cierto? Que es bisilábico. En el nominativo. Es magnífico este verso. Y de la manera en que estaba allí, cómo estaba allí no solo la tierra, sino también el mar y el aire, ¿no? Yo entendí estas como posibles
consideradas como correlativas, pero podría ser que no, ¿no? La tierra y el mar y el aire. Si no estuviera la voz de Tilly, quedaría la realidad. Exactamente, sí. Pero ahí hay uno más, ¿no? Ut quaeratet telus y lic. Ahí tengo la séptima, en lic. Esas dos, está bien. Sí, Las dos sí, tienen sí. sentido, pero digo, si no pusiera la de Tilly, Sí, 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 la que sí. queda es la. No es que. Habría que ver si todos aceptarían una triple, ¿eh? Después de Telus. Podría, sí, ut quaeratet telus. Por ahí te Medio diría, trabado. no, una pentemímera, ut quaeratet telus. Destacando telus. Y podría ser. Vamos al siguiente verso. Por supuesto que hay cesuras que son más fuertes, algunas que otras, ¿eh? Espero que borro esto. Upa. Ay, mira. No. Horrible. A ver. Sí, que era instabilis, telus, Sí. inhabilis un. Claro, con lo cual nos hace pensar que en el verso anterior teníamos ese telus también y ese pentemímera, ¿no? Acá se nos hace un poquito más largo, ¿no? Sí, era instabilis telus. Claro. Sí que era instabilis telus. Una pentemímera sola es un poquito difícil, por eso uno podría pensar en una pentemímera y una heptemímera, con lo cual destaca telus, nuevamente destaca telus. Inhabilis punta. No podía ser solo la heptemímera. Es un poco difícil una Digo, heptemímera porque sola. se traba un poco. Sí, sí que era instabilis telus, inhabilis unda. Más o menos. Más o menos. Habría que trabajar con Ovidio para ver si él con frecuencia encontramos esto, ¿no? Sí, yo recuerdo que hay hubo hace 10.000 millones de años un Ubasit. Imagínense que estaba vivo todavía el profesor Baccaro, que si viviera tendría más de 100 años, para que ustedes se den una idea, que él hizo un trabajito sobre la triple cesura en el hexámetro. La triple cesura en el hexámetro. Y participamos, me acuerdo que quien dirigió, porque él no podía dirigir, porque ya estaba jubilado, era consulto, era Lele del Sastre, ¿no? Elizabeth del Sastre, y estaba Lise Schnitz y estaba yo. Y nos pasamos haciendo escansión de hexámetros a lo largo de chiquicientos autores. Y yo después lo que hice fue como una especie de estadística de cuáles de los poetas tenían mayor cantidad de licencias poéticas. Y uno de ellos era Ovidio. Uno de ellos era Ovidio. Con lo cual, bueno, el viejo Baccaro estaba chocho con esto y qué sé yo. Porque llegamos a la conclusión, evidentemente, de que era un autor manierista también, desde el punto de vista de lo métrico, ¿no es cierto? Así que habría que ver, a ver si te encontrás con muchas de estas peculiaridades. A ver, ¿cómo sigue esto? Y ven que
Esta no me la tengo, Against AR. Para. Dale, dejémosla la male. Sí. Sí. Eso es, claro. Hay varias cosas. Germancito, ¿alguno te estarán mandando les compañeros algunas cosillas de griego? No, no, no. Ah, No. ojo al piojo, ¿eh? A ver si te pones No, colorado. en realidad estaba buscando otra cosa. Ah, Estaba porque el Ojo, otro día, ¿eh? como mencionaste recién a Bacaro, me acordé que el otro día Mariana había mencionado algo del profesor Pietro. No, Ah, no, el doctor, no era doctor, ¡ay, se me fue! Bueno, ¿cómo olvidarlo? como que había... Eduardo Prieto. Prieto, ahí está, perdón. Eduardo Prieto. Prieto. Él era otro de los Sí, grandes sí. metricistas. Me dijo, me acordaba que Era ella de los mencionaba grandes que se metricistas. cumplía, si no me equivoco, 20 años de la publicación de algo, pero estaba tratando de Puede acordar qué ser, era. puede ser. Por Porque eso. tanto Bacaro como Prieto, que se odiaban, es raro en esta facultad, y en clásicas, eran los tipos que más sabían de métrica. Los tipos que más sabían de métrica. Sí, puede ser. Él igualmente, Prieto tiene la edición del Satiricón. Creo que puede ser En eso. Eudeva, ¿eh? Él tiene la edición del Satiricón en Eudeva. Bueno, a ver. Lukis Against. Aer, y acá es clarísimo, ¿eh? Sí. ¿Ven? La pentemímera, clarísimo. Lukis Against Aer. Sí, por supuesto, porque no me voy a olvidar. Ojo, por eso yo recalqué que estábamos ante el dativo de la declinación pronominal. De la declinación pronominal. Esto es dativo y esa guía es larga, ¿eh? Y esto, ojo, li, suafor, mamaneva. ¿Sí? ¿Estamos? Clarísimo como destaca, ¿no es cierto? Cómo destaca Aen, ¿no? Ahora voy a ver si después, si busco, porque es un horror. No, voy a cambiar el marcador, mirá. A ver si este marcador que yo tengo no marca de tanto, porque te queda absolutamente sucio esto. Bueno, a ver. Claro, sí. Frida. Claro, Perdón. No lo habíamos hecho, claro, yo subí. A ver, ojo, recuerden que esto va juntito, al revés, ¿no? El juego con el A. Acá, obsta, no se olviden que se trata de un verbo de primera conjugación, por lo tanto esa es la A larga del tema, ¿sí? El tema de primera conjugación, y esto está trabado. Claro. Y acá tiene una sinalefa, ¿no es cierto? Obstabacuealiis aliud. Obstabacuealiis aliud. Claro.
Uia corpore. A ver, no, está mal. Uia. No, son dos. Son dos. Uia corpore uno. Obstabat qualis aliud, uia corpore in uno. Y ahí como que pareciera fuerte la hectemímera también, ¿eh? Donde verdaderamente el corte se produce en la hectemímera, en aliud. Y bueno, yo ya había comenzado este. Y lo mismo, ¿ven? Obstabat pugnaban, ¿no? Hace mucho lo de hacer frente al mimbre y hectemímera. Sí, Por lo sí, menos acá sí, en parte sí. lo pusimos un montón. Y acá también lo vamos a ver. Sí, Pugnavant, candis, ¿no? Podría poner acá, podría, frígida pugnavant, candis, pero es obvio que la hectemímera es muy fuerte. Se nos van cumpliendo algunas cosas de las que estaba incluyendo Edgar, ¿no? Frígida pugnavant, calidis, Umentias psiquis, ¿no? No hay mucho que pensar acá, ¿eh? Umentia psiquis. Vamos al verso 20. Sí, vamos a empezar el otro. Que lo tenemos. Lo tenemos. Ya estoy preparando un tercero. Que no sé si vamos a terminar ese porque mi idea es poder comenzar con Catulo. Con Martimos empezamos. Ya empezaron, ¿no? Van empezando. No, creo que la semana que viene. Sí. Nosotros por ahí vamos a hacer algo más de Ovidio, avanzar un poquito en esto, y después empezamos con Atis, el Carmen 63. Y este sí no hay mucho. Ahí la pentemímera van a ver ustedes que es fundamental. ¿Sí? Moria, Rubis, Cinepondere, Ponderea, Ventia Pondus. Miren ustedes, ¿no? Molia Conduris, Cinepondere Ventia Pondus. Muy bien. Muy bien. Se terminaron estos 20. ¿Tienen el otro? Bueno, yo, como se imaginan ustedes, corté, porque ahora aparece, es decir, estos primeros versos en donde se confronta lo racional con algunos elementos mitológicos, pero que en los últimos versos advertimos que vuelve a lo racional, sobre todo a través de la búsqueda de argumentaciones
como se da por medio de esa proposición causal, ahora nos vamos a encontrar con que el poeta vuelve a, bueno, acá digamos que se distancia de lo lucreciano, ¿no? Se distancia de lo lucreciano. Porque aparece la figura de un dios que por supuesto no va a determinar de qué divinidad se trata. Y yo les digo que este verso 21 es un verso bastante difícil de entender, bastante difícil para traducir. Si ustedes van y revisan distintas traducciones, tanto en, qué sé yo, en distintas lenguas, bueno, los estudiosos hacen ciertas aproximaciones, sobre todo porque acá va a plantear como dos principios, podríamos decir. Un principio divino y un principio natural. Es la naturaleza la que hemos visto aparecer destacada en versos anteriores, en posición media, la que va a llevar a cabo la evolución. Porque observen ustedes que lo planteó como un conflicto, ¿no es cierto? Lo planteó como un conflicto, como una pugna entre los elementos. Y ahora vamos a encontrarnos con dos nominativos. Y uno dice, ¿qué hago con esos dos nominativos? Tengo un verbo en singular. Bueno, pero esto es muy difícil desde el punto de vista filosófico. Este es el problema. Es muy difícil desde lo filosófico. ¿Cuál es la inspiración? ¿Cómo? ¿Cuál es la inspiración filosófica de Ovidio? Mira, no sé. Ovidio. Yo creo que como en general sucede con la mayor parte de los romanos, son muy eclécticos. Agarran un cacho de cada lado, te diría, así dicho, ¿no? Con el lenguaje del En esa barrio. época el estoicismo estaba, sí, pues Cicerón ya había pasado. Cicerón, viste, se lo considera dentro de los académicos, se lo considera como un platónico. Sobre todo si uno tiene en consideración lo que hace en República, un poco que quedó de República, ¿no? El famoso Somnium Scipionis, pero también te agarra el Somnium Scipionis y te encuentra cosas que provienen de distintas matrices filosóficas. Acá yo he puesto una nota, que un poco lo que dicen los negreros, ¿ves? Mirá lo que te pone acá. Distintas soluciones. Si es un dios estoico, el demiurgo platónico, el dios de Aristóteles, lo único, esto, vos fíjate que lo saco específicamente de lo que dicen los traductores de griegos, o comentaristas. Por eso puse acá a Ramón Bravo Díaz, José Ramón Bravo Díaz, que es el de la traducción de griegos del 2008. Se trata de una especie de dios filosófico que plantea un universo más racional. Eso suena estoico. Es una cosa que mueve. Y vos vas a ver que hay un poco de esto también. El hecho de que empieza a mover las cosas, a ponerlas en sus lugares. La cuestión del demiurgo platónico, yo no sé hasta qué punto también es un hacedor. Después nos vamos a encontrar unos cuantos versos más abajo donde él habla de una especie de hacedor del mundo. Entonces ahí de nuevo te vas a encontrar con que si es esto platónico o no.
Esto me pareció interesante, lo que dice el de Gredos, ¿no? Como que habría en esta especie de ambigüedad filosófica este intento de Ovidio de llegar a un número más importante de lectores. Quedar bien con todas las escuelas. Y, sí. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que en el libro 15, que es el libro con que finaliza, en el que finaliza la Metamorfosis, aparece Pitágoras. Con lo cual estaríamos ante un, no sé, un neoplatonismo, no, neoplatonismo no, porque es un neopitagorismo, cosa que en época de la República, de la tarde República, hubo varios, ¿no es cierto?, que se valieron de eso. Pensemos en este Vigilio Fíbulo, este personaje bastante oscuro, ¿no?, que aparece en un momento determinado, pero que estuvo bastante cercano a una Cicerona, al mismísimo Julio César, ¿viste?, que está entre los que habrían hecho la teología política, que después retoma. A mí lo que me llama la atención, y vuelvo a insistir, los elementos lucrecianos que hay, y esto que nosotros nos encontramos acá, natura es nominativo. Y esto, al hacer la métrica, te va a saltar. Anteus et melior, fíjense que yo les pongo, prácticamente les puse la cesura, Anteus et melior, litem, natura diremit. Natura diremit. ¿No es cierto? La U es larga, A breve, por lo cual no tengo otra posibilidad más que esto que sea nominativo. Y bueno, y agárrate a la hora de traducirlo. Los de Gredos, si ustedes lo miran, junto a una naturaleza, no sabés cómo entenderlo. Por eso yo hice esta traducción que intenté acercarme lo que más pude, ¿no? Natura traducía physis. ¿Quién? Digo, en el mundo latino, natura traducía al griego physis, Sí. no cosmos. No. No logos. No. Y eso es un término. Vos fíjate que natura tiene que ver de nacor, viene de nacor. Y ese natura tiene mucho de aquello que ha de nacer, ¿no? Aquello que nacerá, porque naturus, ¿no? Es un participio futuro activo de nacor. O sea, una idea de un engendramiento, ¿no? Sí, una generación. Sí, una generación que se irá completando, que se está por hacer. Hay un movimiento. Exactamente, que es inminente, ¿no? Pero pienso que natura es una palabra que está en el universo lucreciano muy firme, ¿no? Está en el título de Natura de Oro, ¿no? De Natura de Rerum Natura. De Natura de Oro está en Cicerón. Bueno, por eso a este litigio lo dirimió un Dios y una naturaleza mejor. Yo ahora les voy a poner la traducción que da Gredos para que ustedes se den una idea. La palabra, el sustantivo litem, es femenino, por lo tanto está concordando con an. Este litigio, esta confrontación. Por supuesto que yo les marqué para que ustedes vean el trabajo que hace Ovidio con ¿no? En melior, litem, diremit, ¿no? El juego que hace con las vocales. Y después, bueno, simplemente les puse para que no se olviden, porque este sustantivo es litis. Yo intenté mantener, puse litigio por una cuestión puramente etimológica, pero podría ser confrontación.
Y después este verbo, dirimo, y ahora vamos a descansar un poquitito, tiene que ver con esto de separar en partes, ¿no? Cuando uno dice dirimir, es tomar una posición pero separar, ¿no? También. Entonces es eso en definitiva lo que hace el Dios, y se presupone que junto a la naturaleza, ¿no? Esto es lo que resulta conflictivo, y habría que ver si hay cosas escritas al respecto, porque me parece sumamente interesante. Dirimir, que también de nuevo nos encontramos con esto de di, ¿no? Que tiene que ver con la separación. Y antes de que nos ven que, como algunos también hacen, en la traducción consideran que el verbo diremit está en singular porque está más cerca de uno de los nominativos, que es natura. Sabemos que eso es muy frecuente en latín, ¿no es cierto? Que pone en singular, pero que en realidad tendría que ir en plural. Les pongo cómo traducen, cómo se traduce en Gredos, para que ustedes vean. Yo tengo otra traducción de los mexicanos, que está hecha por UNAM, pero bueno, uno podría ir a ver otras, ¿no? Este es magnífico, como ustedes pueden ver, todo esto es la introducción, 200 páginas de 200 páginas de introducción, así nomás. Tiene 200 páginas de introducción. No, a esto lo hicimos. Verso. Introducción que además tiene notas al pie. Tiene notas al pie. ¿Ven? Acá lo tienen. Un Dios junto con una naturaleza mejor. ¿Lo saben dónde? Que si vos pones junto con, chao, esto en latín de ninguna manera te lo hubiera representado con un nominativo, y acá está, bueno, esto que yo les he puesto, ¿no? Exactamente, más o menos lo mismo, les copié la nota sobre Dios. ¿Estamos? Bueno, gente, miren ustedes lo que tenemos acá. Acá empieza la tarea. Lo más interesante es que nos sigue pegando ese primer verso, ¿no? Ese Dios y la naturaleza dirimieron, porque después vamos a ver que siempre tenemos verbos en singular, ¿eh? Nunca te pone un verbo en plural, así que ahí te dejó esa ambigüedad terrible. Clarísimo este verbo, ¿no es cierto? Que es absquindo, no me olvido de eso. Absquindo, ¿no? Como ustedes pueden ver también, podemos ir señalando todo lo que presupone la separación, ¿no? Por eso yo les puse, si bien puse dirimir, que es lo que significa este verbo, el verbo presupone la separación en partes. Ese di, lo mismo que ab, es profundamente separativo. Y en el infectum el verbo es absquindo, con una N. No se olviden que la N es la marca de infectum. ¿Ah? Cuando aparece esa N, y ustedes ven que en el perfecto no está, la N es la marca del perfecto. El sujeto sigue siendo el Dios. ¿Qué pasó con la naturaleza? No lo sabemos. ¿Es el Dios o es la naturaleza? Todos lo consideran que es el Dios. Bueno, este es el punto. Este es el punto. Bueno, pero... Después va a utilizar el verbo usit, es ordenar. Claro. Entonces, ahí aparece más de una vez el verbo usit. Claro. Bueno, te lo deja aplicando, ¿no? Muy simple, separar las tierras, objeto directo. Miren ustedes, del cielo, ¿no? Es un
es un de separativo, un ablativo de separación. Obviamente, está regido por la preposición de abscidit. Abscidit. Es breve. Por supuesto, miren este juego, este políptoto maravilloso que tengo acá. Terras et terris. Terras et terris. Y lo que yo les quiero marcar a través de esta cesura, por supuesto que esta es una cesura pentemímera y esta es una triemímera, las terminaciones iguales. Acá en este verso podemos pensar en una triple, ¿no? Nam caeló terras et terris. Nam caeló terras et terris. Mireles y Mejolvi. Nam caeló terras et terris. ¿No? Podemos perfectamente pensar acá. También una pentemímera. Observen, no, hice mal, estoy haciendo mal. Dice algo que no correcto. Terras. Este está trabajando. Terres. Estas son breves. As, idit, Nam caeló, terras. Una pentemímera no podemos. Nam caeló, terras. Terris absciditundas. Ahí está, no es terras, es terris. Nam caeló, terras. Pero sí, estas terminaciones iguales, ¿no es cierto? Y la vamos a ver de nuevo por acá. Pero sí no debemos dejar de marcar el políptoto, ¿no? Nam caeló, terras et terris, absciditundas. Te lleva el ritmo a pensar en terris, te da. Te da. Y observen ustedes estas tres ies, ¿no? Pues separó las tierras del cielo y las aguas de las tierras. Es todo un juego de palabras, ¿no? Indas es una metonimia. Sí, sí. Porque en realidad es las aguas, las ondas. Las ondas, no es la primera vez. Lo que pasa es que le conviene, porque es una palabra bisilábica, ya la ha puesto al final de verso. Le conviene. Claro, yo lo había puesto al final. Ya la ha puesto en el final, claro que sí. Yo puse las aguas, si quieren ponerle las ondas de la tierra, pónganlo, por supuesto. Pero ese juego magnífico que hacen terras et terris, ¿no? Y acá también este verbo que coloca acá, no se olviden que viene del verbo sequerno, ¿sí? Sequerno, que también da la idea de la separación y de la distinción. El carno es mismo discernir, ¿no? Claro, y ahí viene discernir, obviamente, obviamente. Por supuesto yo marqué estas terminaciones iguales, ¿no? Fíjense, acá la cesura, Nam caeló, arriba teníamos también melior, y acá tenemos esquizó. El juego entre las AES y las E, como ustedes pueden ver, ¿no? Aere caelum, ¿no? Ahora después vamos a hacer la métrica para que vean cómo él juega con todo esto. Bueno, acá les pongo sobre el verbo absquindo, que ya lo dijimos. Ese 5 que yo les puse por acá es este liquidum, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos visto aparecer, por supuesto en Lucrecio, ¿sí? Que hay todo una serie de cosas que se dicen sobre este liquidus.
que es lo más puro, por eso de ahí etéreo, por eso esto que yo les pongo acá, ¿no? Se trataría del cielo superior, es decir, el éter, aéter, ¿sí? Por oposición al aire que rodea la Tierra, que es más denso, aer. Entonces, yo mantuve la idea de lo líquido, y esto también me resulta interesante. Por supuesto, sigue trabajando con las oposiciones, con las antítesis, como habíamos visto en los versos anteriores. Espisus, que al referirse a sustancias adquiere el sentido de lo sólido y lo denso. Y acá, bueno, ustedes tienen, ¿no? Por supuesto, el enunciado del verbo sequerno, del que estábamos hablando. Fíjense que el sufino es secretum, ¿no? Lo que está en secreto es lo que está aislado, ¿no? Lo que está apartado, separado. Y ahí la significación de, yo puse algunas, ¿no? Remover, establecer barreras y en consecuencia aislar. Y acá para no olvidar qué pasa con aer aeris. Después ahora vamos a hacer la métrica. Yo puse y distinguió un cielo límpido del aire espeso. ¿No? De nuevo, no hay mucho para decir desde el punto de vista sintáctico, ¿no es cierto? Que tenemos, ven que pone liquidum prácticamente en primer lugar en relación con caelum. Fíjense dónde está espiso, que está modificando a aire. Esto resulta muy interesante. Los dos atributos en un primer lugar y los dos sustantivos, con lo cual también está haciendo ciertas distinciones, ¿no? En uno la antítesis muy fuerte y por el otro también la separación aún dentro del cielo de lo que es aire líquido, puro. Ese aire piso, piso aire. Es una anástrofe, una posición anastrófica. No, sí, yo me refiero sintácticamente. Es un unde de separativo. Sí, un unde de separación, un unde separativo, aba más ablativo. Sí, simplemente podés ponerlo unde, pero como da la idea de la separación, ¿no? Y fíjense que acá teníamos abskindo, perdón, o abskindit, porque lo ponen perfecto, y acá tengo aba. Ahí la preposición up es lo que viene a mezclar. La idea de la separación. Claro. La separación. Realmente up es desde. No, de es de arriba abajo. Ah, y up. Es de un A partir punto de. a partir de. Ah, está bien. Sí, sí. Pero bueno, marca como un punto. Un punto, claro, a partir del cual se establece la separación. Sí, sí, sí. Es magnífico el trabajo que hace, ¿no es cierto? Con estos juegos, ¿no? Ablativo-ablativo, acusativo-acusativo, ¿no? Y deja el verbo exactamente en el medio, ¿no? Como un espejo. Sí, o fíjense la oposición entre el cielo y el mar, ¿no? Caelo, hundas. Y la tierra en el medio con este juego, ¿no? Es impresionante. Es impresionante. Hagamos la métrica de estos versitos que hicimos. Partes ya tienen, ¿no es cierto?, marcadas algunas cesuras, que yo lo hice
para mostrar cómo encontramos la misma vocal en esa cesura, ¿no? Algo que ya lo habíamos visto en el pasaje anterior. Deuset, superior, Bien, Litem, Natura, Directo. perfecto. Sí, sí, sí. Empieza con un dáctilo, Andeus et melior, ahí está la cesura, tetemímera, litem, natura, diremit. Nam, Caelo, Terraz. ¿Te acuerdas que lo habíamos hecho? Sí. Sí, pero yo lo pondría ahí, Caelo. No pondrías, yo creo que está separando el cielo de la tierra. Nam caelo, terraz, et terris absciditundas. O sea, antes teníamos siempre algo, un verso que es algo parecido, entonces lo podríamos como relacionar así, pero creo que corta mucho el... Está bien, yo igualmente lo que quise mostrar es un poco cómo en ciertas separaciones que uno podría pensar la posibilidad de una cesura, es cierto que la pentemímera es mucho más fuerte, ¿no? Nam caelo terraz, et terris absciditundas, ¿no? Sí, sí, desde ya. Lo que no hay duda es en el siguiente verso. Sí, no, ahí claramente. Sí. Bueno, claro, Pero este es fácil también. sí. Et liquidum spison, Claro. secrevit ad aere caelum. Sí, sí, sí. Secrevit ab aere caelum, ¿no? Que es ese trabajo impresionante que hace con A, AE, E, AE, U. También podríamos marcar la cantidad, ¿no es cierto? Las heces, ¿no? Et liquidum spisos secrevit ab aere caelum, ¿no? Como que lo denso está en el medio y el Sí, 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 sí. Cómo a partir de la cesura uno advierte, ¿no es cierto?, las modificaciones rítmicas que propone, ¿no? Y esto de y distinguió un cielo límpido, o líquido si quieren, ¿no? Nosotros hemos mantenido en la traducción de Lucrecio la idea de lo líquido como con el sentido de lo no denso, ¿no? Bueno, y acá hay alguna cosita que complica un poquitito más, pero no es tanto, ¿eh? Sí tendríamos fíjense qué pasa con ese verbo, exemit, que teníamos arriba, diremit, ¿no? Estas terminaciones iguales son realmente increíbles. Me acabo de fijar que el verbo secretar viene de Sí, sí. viene de secretum, que es Sí. un vino de secerne. Secernere, el infinitivo es secernere. Si yo se los puse ahí. Sí. Pero lo relaciono con esto de espeso, líquido. Sí, 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 sí. Además lo maravilloso, la cantidad de verbos que son llamados supinales. Ese es un verbo supinal, por ejemplo, secretar a partir de secretum. Y lo que se advierte es que muchas veces los verbos supinales son verbos de primera conjugación. Se da esa casualidad. Bueno, maravilloso el juego que hace de quae posquam, ¿no? Que pone ese quae en primer lugar porque juega con este relativo aparente. Es obvio que el posquam es lo que introduce la adverbial temporal. Por supuesto que ese relativo aparente, fíjense que es un neutro plural. No me olvido, ¿no es cierto?, de cuántas posibilidades tiene quae, lamentablemente. Quae que puede ser nominativo
singular femenino, nominativo plural femenino, nominativo acusativo, no, indicativo es fui, acordate. Femenino. No, No. es uno solo para los tres. Ah, pero Sí, ahí no tenés problema. No el cuyo. El ablativo es ta, cuyus, cui, ahí donde están las marcas de la declinación pronominal, en el genitivo y en el dativo. El ablativo sí vuelve a marcarte bien claramente los tres géneros, con las características propias de una primera y segunda declinación, la segunda masculina y neutra, por eso quo, qua, quo, ¿no? En el ablativo. Bueno, entonces por eso es lo que yo traduje acá, después que desarrolló, desenvolvió, podríamos decir. Qué interesante este verbo evolvo que tenemos acá. Desarrolló. Y fíjense esto, ¿no? También el ex. Antes usó aba, ahora usa ex, que es también separativo, que marca la separación. El punto de partida. Después que desarrolló estas cosas y las sacó, ahora vamos a ver. Ahí está el ex. Acá está, el ex, ¿no es cierto? De un apilamiento, ¿qué es esto? ¿Sí? Un apilamiento, un conjunto. Yo puse sin discernimiento, y aquí estoy traduciendo con sin discernimiento. A este adjetivo caecus, es decir, ciego, que no puede ver y en consecuencia no puede discernir. ¿Qué? En ese caso, el inmenso no puede ser, como que es tan grande que no se puede ver. No, yo creo que lo que quiere decir es que no tiene luz. En consecuencia, no se puede determinar nada. Por eso la idea de este sin discernimiento, ¿no? Este también, ¿eh? Este es un verso donde hay profundas relaciones lucrecianas. Volvemos con esta idea, miren ustedes, ¿no? La idea de ex, ahora de nuevo esto, lo vi, ¿no? Que se opone, esto también, ¿eh? El también es la misma preposición que tiene la idea de la separación, ¿no? Del desenvolver. Ustedes se imaginan lo que está procurando decir, ¿no? Es realmente impresionante. Y fíjense que esto si yo lo separo a su vez más, en realidad tendría que marcar un dis, esto viene de socius, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con cors, como se lo pongo, ¿no? Fíjense el juego de un campo semántico que por supuesto que al ponerle di o dis, en realidad tenemos que separar, tenemos que poner dentro del prefijo la primera S, está marcando la oposición. Por supuesto que concors está concordando con paque. Hay ahí la notita con respecto a este adjetivo, ¿no? Este es un verso donde hay, vuelvo a insistir, bastantes connotaciones lucrecianas, lo mismo que con esta palabra acervus, esta idea del apilamiento. Y fíjense este verbo ligavi, que se pone en oposición a ligó frente a lo que separó o desenvolvió o desarrolló. Bueno, entonces, quiere decir que desde acá hasta el final de este hexámetro tenemos la proposición adverbial. Después que hizo eso, ligó las cosas que habían sido disociadas o que estaban disociadas, las cosas
disociadas, separadas, las ligó a los lugares, ¿sí? A los lugares. Ligar algo, también uno podría pensar ese loquis, uno podría pensar, ¿es dativo o es ablativo, no? Perdón, una duda con algo. Sí. Me confundí con que ¿se acerca o se aleja ¿De Lucrecio? No, acá está bastante cercano a Lucrecio. Está bastante cercano. Lo que pasa es que lo que no está cercano es el hecho de que todo esto lo hace un Dios. Ahí va. Pero el hecho de la concordia no tenía algo que ver más bien con. O sea, no lo tratan, Sí, hay ideas de concordia. pero. No te creas que siempre está en conflicto, ¿eh? Ah, ok. No necesariamente. El ablativo en I es ¿por qué motivo? No, porque es un adjetivo. Ah, ok. Porque es un adjetivo. Yo acá les pongo algunas cositas que me parecieron interesantes, ¿no? Bueno, aparte del relativo aparente, bueno, toda esta cosa. Observen este verbo eximo, ¿no? Ese es el infectum, eximi es el perfecto, ¿no es cierto? La I breve en el infectum, que se convierte en una I larga porque ahí está el formante de perfecto. Y esto que yo les agrego, hiciste con significaciones que aluden a la separación, etcétera, etcétera. Y acá está el adjetivo, ¿ven? Concors, concordis, que yo ya se los había puesto, el nominativo puede ser concordis también, es un adjetivo de una única terminación que provendría de un adjetivo de dos terminaciones, a la manera de forti, qué sé yo, podríamos decir, y la etimología influido, tendría que haber puesto, acá sería con más cor, y habría una falsa etimología de corda, ¿no? Lo concorde es lo que, digamos, que se ajusta a los sentidos, ¿no es cierto? Esto, si bien la palabra aparece en Lucrecio, yo no sé si uno no puede hacer una lectura política que muchos de los críticos de Ovidio hacen, en relación con esto de que esta cosmogonía y la presencia de un Dios que pone orden en el desorden no es más que una representación, irónica o no, del propio Augusto. ¿Se acuerdan que yo les dije, vuelvan a mirar todo lo que hay en lo que está cargado en la hoja de ruta de la primera semana, que son cosas que yo tenía de cuando vimos con Eleonora el seminario de doctorado, sobre cierta lectura política que no podemos dejar de hacer, y además la importancia de la figura de Augusto en este libro primero. ¿No? Y siempre la idea de que la figura del príncipe es aquel que pone coto a las diferencias, que es un poco lo que tenemos acá, ¿no? Lo que tenemos acá. Bueno, ay, estaba terrible con las sillas, ¿eh? Terrible. Otro más acá, emicas, el verbo. Buah, tremendo. O sea que concordia no tiene que ver con cordis. Sí tiene que ver, no con corda. O sea, digo con la palabra. Sí, con corazón. Ah, ¿y por qué no entiendo eso de La falsa etimología es con corda, con cuerda. ¿Y quién hace esa falsa etimología? Ay, esto simplemente es lo que te dice Loule, ¿eh? No hay que pensar que venga de cuerda. Ah, es fluida la conformación. Como, exactamente. Bueno, entonces quedó así. Ligó a los lugares las cosas disociadas por medio de una paz concorde. ¿Sí? Ese loquis, bueno, ligar algo a algo, una cosa
a otra cosa, podríamos pensar en un objeto indirecto, ¿no es cierto? Pero, sí. Pero podría ser un ablativo, no tengo cómo poder dirimirlo, ¿no es cierto? Sí. Desde el punto de vista morfológico no tengo cómo dirimirlo. Por supuesto que vemos este neutro plural, ¿no? Funcionando como un sustantivo, ¿sí? Bueno. Y ahí vamos a encontrar cuál es el trabajo que hace el Dios. Voy a borrar esto. Podríamos hacer la métrica de estos versos porque ya medio como que estamos casi en hora. Creo que son el cual, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Claro, ojo, ¿eh? Claro. Quae pos que voluit. O quae pos quae voluit. Que eso lo decía Prieto, ¿eh? Prieto, que se basaba mucho en Crucius. Si ustedes leen la iniciación de la métrica de Crucius, o la métrica de Crucius, él dice, no se sabe con certeza si en una sinalefa desaparecía la primera vocal. Podría haberse mantenido las dos. Y si se mantienen las dos, estamos ante un final igual. Quae pos quae voluit. Es maravilloso. Por supuesto que la M en posición final, eso sí, no lo vamos a mantener. Quae pos quae voluit. ¿Y cómo sigue? Quae pos que o quae voluit. Ahí tengo la cesura, cosa que yo después les marqué algunas otras cesuras con finales iguales. ¿Y cómo sigue? Caeco, huexe, mit, aquerwo. Por supuesto, los juegos, ¿no? Las E, las U's en posición bueno, en el apéndice labiovelar o como semiconsonantes. ¿Eh? Y acá, ti, soki, a, taloquis. Acá no cabe duda, ¿eh? Evoluit, loquis. Concordi, no se olviden que la I del ablativo de la tercera declinación es larga. Concordi, pace, ligavit. Tenemos todavía unos minutitos. Entonces sí. Ignea convexi et sine pondere cae. Muy bien. Ignea convexi, de nuevo, es ahí, ¿no? Viset sine pondere cae. I de ignea convexi, vis sine pondere cae. Sí, ignea convexi, observen las IES, ¿eh? Ignea, dáctilo, ignea convexi, ese wi, convexi, vis. Es magnífico este verso, ¿eh? Ignea convexi, cesura, viset sine ponderi cae.
Es increíble el trabajo que hace Conwexy Luis, ¿no? Resplandeció. Ese emiqui, perdón. Acá está resplandeció. Y fíjense que yo les marqué también, claro, porque hay un encabalgamiento, ¿no? Si no, no tengo verbo. ¿Dónde estaba? Yo decía, ¿dónde está el verbo? ¿No? Pondere caeliemiquit. Pondere caeliemiquit. Ahí termina la escultura. Ese es resplandecer. Resplandeció, ¡guau! ¿Qué sé yo? Gente, yo puse la fuerza, el poder, es vis. Este es el sujeto, ¿no es cierto? Ignea vis. Ese es el sujeto. ¿Ignea sin peso? ¿Los truenos? ¿Cómo? ¿Ignea sin peso del cielo? ¿A qué se habla? No, ignea es el atributo de vis. Ignea es el atributo de vis. Sí. Es un sustantivo femenino. La fuerza, el poder, ígneo. Y sin peso, ¿no? Vos fijate que el atributo lo hace a través de una única palabra, o si no, como también lo podemos considerar que esto también forma parte del sujeto, ¿eh? Uno dice, ¿qué es esto? Un complemento preposicional. Me acuerdo que Jimena Palacios lo analiza así, porque ¿a quién está refiriéndose? Modificador indirecto, claro. Modificador indirecto complemento. Porque está describiendo este poder. Y fíjate que lo deja en el medio prácticamente, ¿no? Ese et es un nexo coordinante que coordina por un lado ígnea y por el otro lado este atributo, por así decirlo, amplificado, representado a través de este complemento. Resplandeció la fuerza o el poder ígneo y sin peso del cielo. ¿Y cómo es además también? Convexo, ¿no? Este convexi está modificando a cielo. Miren ustedes, es convexus. ¿Sí? Miren ustedes el trabajo que es esto. Resplandeció el poder ígneo y sin peso del cielo convexo. Acá, como ustedes pueden ver, se entremezcla lo racional con la presencia de este Deus filosófico que no sabemos muy bien de quién se trata. Esto, en unos versos más abajo, vamos a ver que él dice, cualquiera que haya sido ese Dios, no importa cuál sea ese Dios, por lo tanto, le quita valor a la presencia de esta divinidad. Es magnífico esto. El poder ígneo, la fuerza o el poder ígneo y sin peso del cielo convexo. Sí, es que por encima de este cielo, o por lo menos en este cielo, el tipo puso su ciudadela, ¿no es cierto? Es el Dios. Ojo, ¿no? Por eso vuelvo a insistir, mirar la figura augustia que hay detrás de todo esto. Bueno, vamos a seguir en la próxima, tengo que terminar rápidamente lo otro, porque lo vamos a ver. No es tan difícil, ¿eh? Vieron que ¿qué necesitan? El arque, ¿qué sería? Arquis. El- Mirá que lo cerré, espera. no. Vuelvo al 2.